Muy bien, mi hermano José Luis, continuamos con el maravilloso estudio del misterio del Apocalipsis. Y estamos estudiando las 7 iglesias, pero ya estamos llegando al final de este estudio para ingresar al capítulo 4. Ahí vamos a ver lo que es las cosas que sucederán después de estas. Recuerda las primeras enseñanzas del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 19, mi hermano José, que ahí nos describe la división del Apocalipsis en 3 secciones. La primera, capítulo 1, las cosas que eran. La segunda sección o división, capítulo 2 y 3, las cosas que son. ¿Cuáles? 7 iglesias reales con mensajes directos que quedaban en Asia Menor. Después del capítulo 3, mi hermano José, la tercera sección o división del Apocalipsis se denomina las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después del arrebatamiento de la iglesia. De ahí ya no se nombra la iglesia hasta el capítulo 22 al final, que habla de la esposa, que es la iglesia. Algo interesante que a partir del capítulo 4 hacia el 19 hablamos ya de juicios y una serie de eventos escatológicos. El capítulo 4, mi hermano José, y el capítulo 5 del Apocalipsis es el preludio a los juicios que comienzan en el capítulo 6. Nos encontramos ya estudiando la última iglesia. Perdón. Y es el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea. Esta es la séptima y última carta dirigida a las iglesias de Asia Menor. En la geografía bíblica, estas iglesias, mi hermano José, tenían un distanciamiento de 50 a 70 kilómetros. La Odisea se encontraba a 65 kilómetros al suroeste de la maravillosa iglesia que representa el arrebatamiento. ¿Cuál sería? La Filadelfia. Filadelfos, ¿no? En griego, Filadelfia. Muy bien. Sí. Y quedaba junto al río Lico. Sus ruinas, mi hermano José, se encuentran junto al actual de Nisli, cerca de Onás, la antigua Colosa. Esta ciudad, la Odisea, fue fundada por un tal Antíoco. Este Antíoco le puso el nombre de su esposa, la Odisea, que significa juicio del pueblo o justicia. Oiga, y te cuento que la esposa lo recompensó. ¿Y sabes cómo? Lo envenenó a su marido. Desde el comienzo de la época romana, fue un gran centro comercial y poderosamente administrativo la ciudad de la Odisea. Fue esta ciudad, mi hermano, sacudida por numerosos terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era. Sin embargo, no quiso aceptar ninguna ayuda monetaria esta ciudad, porque era muy orgulloso de su riqueza. La Odisea, la ciudad en sí, fue destruida por completo en el año 1042 o 1042. Creo yo y muchos eruditos que esta ciudad fue fundada
posiblemente por Epafras de Colosas. Y el apóstol Pablo, escribiendo la epístola de los Colosenses en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, acá ya sale el nombre Epafras, nuestro consiervo amado, era muy amado, era un hombre lleno del amado Espíritu Santo, este tal Epafras. Es un fiel ministro de Cristo, fiel. Mira qué interesante, era un hombre entregado al ministerio, al servicio, a la obra del Calvario. Caminaba con excelencia. Y el apóstol Pablo, que era un rabino convertido al cristianismo, lo elogia. Y su nombre queda grabado. Y déjame decirte, mi hermano José, si el último de los apóstoles con llamado directo al colegio apostólico del Señor Jesucristo, el apóstol de los gentiles que dijo que había venido como último de los apóstoles, como un abortivo, porque ya no hay más apóstoles, si él, con tremendo ministerio que el Altísimo le dio para la misma gloria del Altísimo, dice que Epafras era un fiel ministro, es porque lo era. La carta que el Quirios dirige al responsable de la iglesia es muy severa, José. Y en esta carta no se halla ninguna alabanza, a diferencia de la iglesia de Filadelfia. Por eso el versículo 14 dice, y escribe grafía en griego al ángel, ángelos en griego, refiriéndose aquí al mensajero de Dios. En este caso está hablando al responsable físico, al anciano, al líder, al sobrevedor, al episcopus de la iglesia Laodicea. Vuelvo a decir, y grafía, otros lo pronuncian grafos, al ángelos, ángel, de la eclesia en griego, iglesia, en la Odisea, he aquí el amén, refiriéndose a Cristo, primer título, el testigo fiel, refiriéndose a Cristo, segundo título, y verdadero, refiriéndose a Cristo, el tercer título, el principio de la creación de Dios, refiriéndose a Cristo, el cuarto título para Cristo en el versículo 14. ¿Qué te parece? Interesante. La palabra Laodicea, mi hermano José, significa el gobierno del pueblo. También podemos llamarle los derechos del pueblo. Hermano, esta iglesia, la Odisea, representa el 75% para mí de las iglesias en nuestros tiempos. En tiempo real en que usted y yo vivimos. Esta iglesia, la Odisea, es la iglesia democrática, donde gobierna la iglesia y la directiva, y el pastor obedece. Es una iglesia que no habla de arrepentimiento.
Es una iglesia que no habla de pecado. Es una iglesia que no recibe exhortación por sus iniquidades. Esta iglesia es la iglesia de los derechos humanos. Como observamos hoy en día los derechos de las naciones, en las naciones, derechos del niño, derechos de la mujer y derechos del hombre también hay, porque ahora hay mujeres que le pegan a sus maridos. Mujeres adúlteras, borrachas y drogadictas. Y ahora muchas naciones han sacado los derechos del hombre.